Bueno, pues buenos días los que ya pudieron entrar. Vayan por favor poniendo su asistencia en el chat. En un momento ya comenzamos. Bueno, pues vamos a comenzar con la sesión número 20 de Historia Universal, que es la segunda sesión de esta semana. Nos vamos a analizar un tema que se llama países no alineados y los países o las naciones del tercer mundo, para tratar de identificar y que ustedes ya sepan distinguir entre qué es un país no alineado y qué es un país del tercer mundo. Que curiosamente el término del tercer mundo, que lo usamos de manera muy coloquial para decir, por ejemplo, nuestra realidad, el tercer mundo, o qué esperabas, estamos en un país del tercer mundo, en referencia a la calidad de vida, al bienestar social y a la capacidad económica de los países. Cuando el tercer mundo no identifica ese tipo de situaciones o carencias. Eso más bien corresponde a un conjunto de países que no son desarrollados, que son países en vías de desarrollo o que son de estas nuevas llamadas potencias emergentes, cada una con un nivel superior. Por ejemplo, cuando yo digo países no desarrollados, incluyo en esa categoría a los países más pobres incluso, como por ejemplo algún país africano como el Congo, cuando digo un país no desarrollado. Y el término lo enmarca perfectamente bien. Pero cuando digo un país en vías de desarrollo, estoy mencionando que hay dentro de ese grupo de países no desarrollados algunos países que ya están transitando hacia ese desarrollo. Y ahí entra en esa categoría países, varios países asiáticos, algunos países europeos de la parte oriental, antes de la cortina de hierro, que fue el tema que vimos ayer. Y cuando digo potencias emergentes, ahí ya me estoy refiriendo a los que llevan la vanguardia en esas vías de desarrollo, que están a punto de convertirse en países desarrollados. Aunque tenemos el caso de nuestro país, ¿no? Que tenemos décadas, desde Carlos Salinas de Gortari, que estábamos a nada de ser un país desarrollado. Éramos una de las potencias emergentes, junto con otros países en aquel momento. En aquel momento era China, India, México, estaba Brasil, acababa de caer recién Chile, Argentina, que eran países que también venían desarrollándose o destacando dentro de ese grupo de países no desarrollados. Entonces, eso vamos a analizar el día de hoy. Y lo importante es ver cómo el mundo empieza a tomar ciertas características en relación al fin de la Guerra Fría. De hecho, los países no alineados responden al fin de la Guerra Fría, que fue el tema que vimos ayer, que es un tema demasiado extenso porque además de la parte bélica, además de los conflictos militares, pues hay varios elementos como la caída del muro de Berlín, como la disolución de la URSS y todos esos elementos que habíamos estado viendo a lo largo de las anteriores sesiones, además de las guerras que incluye la llamada Guerra Fría. Y bueno, en ese contexto aparece este tema. Al finalizar la Guerra Fría, se supone que los países, al terminar la Segunda Guerra Mundial, tienen la libertad de elegir su forma de gobierno, su estructura económica, su estructura política y social. Sin embargo, se vieron influenciados por estas dos grandes superpotencias que querían de alguna u otra manera imponer su ideología, su sistema político, económico, y a veces lo hicieron hasta a través del militarismo, como le pasó a las Coreas, como le pasó a Vietnam, como el conflicto en Palestina con los israelitas y los palestinos, como le pasó a Afganistán, entre otros eventos de la Guerra Fría, en donde sí hubo un conflicto regional para implementar esta ideología que se había tratado de imponer por parte de la Unión Soviética o por parte de Estados Unidos. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy como sesión número 20, el tema países no alineados y los naciones o los países del llamado tercer mundo, que para muchos se les hace como que
poco sensible, poco ético, incluso que atenta hasta en contra de los derechos humanos, llamarle a los países países del tercer mundo. Sin embargo, cuando entendamos qué significa ser un país del tercer mundo, para nada tiene esa connotación. Nosotros equivocadamente le hemos dado esa connotación. Cuando le decimos a alguien para ofender, por ejemplo, sí, sigues siendo un ciudadano de un país del tercer mundo. Por ejemplo, en referencia a un mexicano que está viviendo en Finlandia y que de repente empieza a hacer prácticas que hacía en nuestro país y que no se acomodan a aquella realidad. Entonces, de manera despectiva podemos llamarlo así, aunque, pues, a pesar de que apenas estamos iniciando el tema, ya les debe de quedar claro que no se relaciona precisamente con el término de pobreza, de marginación, de poco desarrollo, sino más bien a un conjunto de países que adoptó una política, y es la que vamos a ver a continuación. Entonces, bueno, es lo que vamos a ver. Estos llamados, voy a poner las diapositivas de lo que vamos a ver. Comienza cuando al final de la Segunda Guerra Mundial, en plena Guerra Fría, hay un conjunto de países que deciden no ser ni de un bando ni de otro. Empiezan a reunirse, nace la figura de un superpersonaje conocido, este sí creo que por todos, y me refiero a Mahatma Gandhi, que desde la India, que es este territorio que está aquí, crea una serie de ideas de oposición, de rebeldía, de resistencia en contra del imperialismo, a pesar de que estaba prohibido. Acuérdense que la India fue dominada por los ingleses y este hombre, a través de un movimiento pacifista, logra hacer que Inglaterra le otorgue la independencia y soberanía a India. Y eso motiva a otros países vecinos. Vean cómo comienza el movimiento con puros países o asiáticos o de Oceanía, que son estos países de acá, que ya pertenecen que están cerca de Australia o Nueva Zelanda. Bueno, esos dos continentes y estos países, además de algunos pocos países africanos, deciden unirse en una liga, así como ya se habían creado dos grandes ligas, la Liga Azul del capitalismo norteamericano y la Liga Roja del comunismo soviético. Ellos deciden hacer una nueva liga. Más tarde se irían incorporando otros países más, incluyendo, por ejemplo, a países como China, que al principio de la Guerra Fría tenía una tendencia comunista, aliado de los soviéticos, incluso en la guerra de Vietnam y en la guerra de Corea. Pues más tarde se desapega. Ahí viene el desapego, porque hoy en día, por ejemplo, no escuchan ustedes que Vladimir Putin esté de acuerdo en acciones con los chinos. Y tiene que ver con el desapego que hay a partir de este momento cuando China decide unirse a ese grupo de países que no saben qué hacer. Ese grupo de países que deciden, oye, además de que no sé qué hacer, pues no hay intereses en mí. Y ese es otro factor que hay que mencionar. ¿Por qué a México no le pasa eso? Porque México sí tiene recursos, sobre todo el petróleo, que era el oro de aquel momento, que le hacen que pongan sus ojos en nuestro país, Estados Unidos o la Unión Soviética. Para nuestro caso fue Estados Unidos, pero si hubiéramos estado en las cercanías de la Unión Soviética, me refiero territorialmente, hubiéramos recibido la influencia soviética. Pero por la geografía y el lugar donde estamos ubicados, fuimos prácticamente absorbidos, no territorialmente, pero sí económicamente y a través de acuerdos comerciales, préstamos por Estados Unidos. Entonces estos países parecería que no tenían nada que ofrecerle al mundo, cuando menos en aquella época. Sí, porque si vemos ahorita el caso de India, de China, pues son países destacados, algunos de los llamados dragones de Oriente, que son varios de los países que están por aquí, que están creciendo económicamente de manera importante, llevando a la vanguardia a Singapur. Ahora sí tienen cosas que ofrecer, pero en aquel momento no tenían nada. Entonces este conjunto de países quedó relegado y son los que conformarían este conjunto de países, los llamados países no alineados, y más tarde se convertirían en países del tercer mundo. Pero hasta aquí la condición no era la pobreza. Luego, tal vez el resultado de no aliarse a un bloque o a otro, ahí sí sería la pobreza. Pero en un principio, la pobreza, la marginación, el subdesarrollo no determinaba que fueras país del tercer mundo, no. Eran simplemente, no habían querido elegir el primer mundo, que era capitalista de Estados Unidos, o el segundo mundo, que era el comunista rojo de los soviéticos. Y este conjunto de países formaron este nuevo bloque, el llamado bloque de los países del tercer mundo. Tuvieron un nombre diferente, se les llamó países no alineados.
que es lo que vamos a ver ahorita. Dentro de esos países no alineados, con el paso del tiempo se fueron organizando de una mejor manera y cada vez se les fueron incorporando países de otras regiones hasta que hoy día son este conjunto de países, que es una comunidad de países no alineados que abarca ahora sí ya todos los continentes, el continente africano, incluso el europeo, porque a pesar de que hay pocos, sí hay países de la ex cortina de hierro que son países de los no alineados. Estos que están en color azul, incluyendo a México, incluyendo a Argentina, a Brasil, son parte de este grupo, pero son países nada más observadores. Y ahorita vamos a entender por qué son observadores. No pueden ser miembros plenos porque no cumplen los requisitos para ser un país no alineado, porque sí siguen teniendo una tendencia o una dependencia hacia alguna superpotencia. México hacia Estados Unidos. Y por esa razón es que son países que atienden estos asuntos, pero no son miembros plenos, porque ya se han metido a una dinámica mundial de la economía de libre mercado. Vean China. Voy a reducir la imagen aquí para poder que puedan observar. Vean China. China, pues, es un país de los no alineados, pero no es un miembro permanente. Es simplemente un país observador que tiene en algunos casos voz y voto y en algunas situaciones importantes no son consideradas sus votos ni sus opiniones, pero en algunos casos sí. Misma situación de los países observadores de América, que son principalmente los países que les mencioné. ¿Qué característica tienen estos países? Primera característica, casi todos están ubicados en el hemisferio sur. Segunda característica, casi todos son países pobres, pero tal vez la pobreza sea el resultado y la consecuencia de no afianzar acuerdos comerciales con las dos grandes superpotencias, y el quedar fuera, de alguna u otra manera, los marginó, los dejó fuera de acuerdos internacionales, de acuerdos económicos que no le permitieron desarrollarse, o esas dos superpotencias, al sentirse no apoyadas por esos países, hicieron acciones para marginarlas aún más, como el caso de Cuba, que Cuba, cuando se mete a la dinámica comunista, es sancionado por Estados Unidos, le hace un bloqueo económico incluso, y por eso Cuba quedó relegado, dejó de ser un país protagonista, aunque nunca lo ha sido ya como nación independiente. Pero bueno, la pobreza, la marginación, el subdesarrollo que realmente tienen los países no alineados, tal vez sea la consecuencia de dos factores. Uno, que desde el origen no tenían grandes recursos y por eso no fueron, o ya habían sido explotados y habían sido agotadas sus riquezas, sobre todo las minerales en África, por ejemplo, previo a este proceso durante la época de los imperios, la época imperialista, de hecho hasta los márgenes de la Segunda Guerra Mundial. Ese es un factor. Y el segundo, pues al quedar relegados de esos acuerdos comerciales por estos dos grandes bloques, la consecuencia sea la pobreza. Total que si vemos el mapa en el mundo, es el cono sur el que menciona, el que está más arraigada la marginación, la pobreza y el subdesarrollo. Y la consecuencia, los recursos, o que no los tienen o que fueron agotados y explotados previamente por los imperios, o la consecuencia de la marginación económica al no estar alineados a un bloque o a otro. Entonces, espero que nos quede claro, los países no alineados no acaparan a los pobres, pero la consecuencia de no estar adherido a un bloque o a otro, lo más probable es que los haya convertido en países subdesarrollados como hoy son. Entonces, bueno, eso para explicar en el mundo cuáles son los países no alineados y las características que tienen. Vean en esta otra imagen con diferentes colores. Los países llamados del primer mundo, vean que están en color azul. Los países que son del segundo mundo con la influencia soviética son los países de color rojo, y los países que pertenecen a esos países no alineados son los del color verde, que tristemente tienen el nombre de tercer mundo, aunque no significa que sean pobres, aunque sí lo son, pero no precisamente por eso se llaman tercer mundo.
México está ahí, sí, México está ahí, pero es un país no permanente, no es un miembro activo, es simplemente un observador. Es como el que va a vigilar que el resto de los países de América Latina, junto con Brasil, que son los dos grandes potencias entre ese grupo de países de América Latina, vigilar que el resto de los países de América Latina que sí son alineados, perdón, que sí son de los países no alineados, pues hagan las cosas bien, ¿no? Es como un moderador, por así decirlo. Y la razón por la cual México no es permanente es porque ellos sí tienen acuerdos con Estados Unidos, no cumplen algunos requisitos que ahorita más adelante sí vamos a ver. Entonces, bueno, Alejandro que pregunta cuándo China se alió con el sector comunista. Al principio de la Guerra Fría. De hecho, era un país que apoyó al bloque aliado, pero al término de la guerra inmediatamente se une a los soviéticos y forma parte del conglomerado que participa en la guerra de Vietnam y en la guerra de Corea. Y no es sino hasta años recientes cuando China se adhiere a una nueva dinámica internacional que se les llama economías abiertas, economías flexibles. Ya no es pues una potencia comunista, igual que tampoco lo es Rusia. Ya han cambiado esa dinámica, pero pues se les sigue como que identificando, se les quedó el paradigma, la visión de que ellos son comunistas, aunque ya han transitado a otras formas de gobierno diferentes. Ahora, bueno, este mapa nos deja mucho más claro los tres grandes bloques. Primer mundo, azul, acapara principalmente a países europeos, sobre todo los europeos del occidente o del oeste, Europa del oeste o Europa occidental. También acapara algunos países de Oceanía, sobre todo los grandes, ¿no? Como Nueva Zelanda, como Australia, que son países que sí pertenecen al primer mundo. Y América del Norte, ¿no? Incluyendo a Canadá, a Estados Unidos, y México ahí transita entre ser un país en vías de desarrollo, ser un país que sí pertenece a este bloque, pero es solamente un observador y que está transitando en un proceso que se les llama economías emergentes. No sé si al término de esta pandemia y con los embates de la economía, si México vaya a seguir siendo una potencia emergente, o baje en el escalafón y sea una potencia en vías de desarrollo. O, eso es improbable, ¿eh? Pero si bajara más, sería un país subdesarrollado. Entonces, dentro de los países pobres, dentro de esos color verde que están observando en la pantalla, hay tres subdivisiones más. Hasta abajo están los países subdesarrollados. De este llamado tercer mundo color verde, hay tres subdivisiones. Países subdesarrollados, países con muchas carencias, pobres, como muchos países de América Central, como Honduras, El Salvador, Nicaragua, como casi todos los países africanos, como algunos países asiáticos. Luego, en un escalafón superior, están los países en vías de desarrollo. Son países que debido a su condición económica están transitando para salir de ese subdesarrollo. Ahí están la gran mayoría de los países de América del Sur, países como Brasil, como Argentina, ¿sí? Algunos países asiáticos como la propia India, que para muchos incluso es una potencia emergente aún, lo era en la década de los 90, al principio de los 2000, era una gran promesa de desarrollo. Y de ahí están los países que lideran a este grupo de países color verde, que son las potencias emergentes. Las potencias emergentes aún no, llegan, no logran ser del primer mundo, pero están muy cerca de serlo. Y en algún momento de la historia estuvo en América Latina Chile, casi llegando a este punto. Estuvo en algún otro momento Argentina y luego se cayó dos veces. Brasil estuvo también cerca de este primer mundo como potencia emergente. México ha estado en varias ocasiones como potencia emergente. ¿Quién determina si eres potencia emergente o no? Organismos internacionales, en nuestro caso es la OCDE, que por cierto, México es miembro de los países ricos de la OCDE y además tiene la presidencia del organismo desde hace muchos años. Entonces, nada más hay una evidencia de que nuestro país, pues es un país del tercer mundo, por la situación que ya les comenté, es un país que estuvo en el subdesarrollo, ha transitado a
en vías de desarrollo y en algunos picos o momentos hemos estado cerca de alcanzar el primer mundo y hemos sido potencia emergente en algunos momentos de la historia. En México, cuando el milagro mexicano, cuando el auge del petróleo, cuando Carlos Salinas de Gortari creímos que estábamos transitando hacia el primer mundo y luego se cae la economía. Y de ahí en fuera, pues nosotros, en algunos momentos, incluso de los gobiernos de Calderón, de Enrique Peña Nieto, pues también debido al crecimiento que tuvimos arriba del 4% en algunos trimestres de los años de gobierno de estos presidentes, creímos que otra vez estábamos ahí como potencia emergente, pero pues luego el balance general nos hace concluir que no, ¿no? Y sobre todo después de este proceso que estamos viviendo, pues habrá una reconfiguración de cómo quedaron en el escalafón los países después de la crisis, ¿no? Y bueno, hablando concretamente, antecedentes, ¿cuáles son? Estas son 6 notas básicas que deben de tener del tema de países no alineados y de las naciones del tercer mundo. Nos vamos rápido con esto para que puedan acabar. Antecedentes. Recordar que vamos a utilizar el conocimiento previo que ya tienen. Acuérdense que el antecedente para que se formaran los no alineados era el mundo bipolar, o un bloque o del otro. Esa lucha entre los dos gigantes, entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la URSS, obligó a que un conjunto de países relegados tuvieran que organizarse entre ellos para formar un conglomerado también que los protegiera y les hiciera frente a estas dos superpotencias. Son los antecedentes. Entonces, es el conflicto geopolítico, ideológico, militar de la Guerra Fría, la lucha entre las dos grandes superpotencias, que obligó a un conjunto de países a unirse para hacerle resistencia a estas dos grandes potencias. La conferencia de Bandung en Indonesia en 1955 le pone nombre a estos países. A partir de ahí son países no alineados. A partir de la conferencia de Bandung, que es una ciudad que está ubicada en Indonesia, en 1955. En Bandung, en un principio se forman, bueno, es una conferencia que se lleva entre el 18 y el 24 de abril de ese año, de 1955, entre el 18 y el 24 de abril, se crea la conferencia de Bandung, se crean los países no alineados con ese nombre, con un intento de hacerle frente, un frente común y de resistencia a las grandes potencias del mundo, para no caer bajo su influencia política, económica o incluso militar. Eso es el surgimiento de los países no alineados en la conferencia de Bandung entre el 18 y el 24 de abril. Países miembros. En un principio, cuando se lleva a cabo la conferencia de Bandung, hay solamente 29 países que integran. La mayoría de esos países están entre países de Asia y de Oceanía, pero liderados por países como India, por la ideología de este personaje que mencioné al principio, que es Mahatma Gandhi. Más adelante se le van adhiriendo otros países, viene una explosión de países que se adhieren cuando termina la Guerra Fría oficialmente, y ahora el grupo tiene un conglomerado de 120 países miembros. Es decir, si sacas la cuenta de los países en el mundo, hay alrededor de 80 países, un poco más de 80 países que deberían de pertenecer entre los países desarrollados y los países como potencias emergentes, que son los países que realmente destacan. Si hacemos un balance de países pobres y ricos en el mundo, pues alrededor del 60-70% de los países tienen marginación, pobreza y viven en el pleno subdesarrollo. Esos son los miembros. Hoy en día 120, inician con 29 países en la conferencia de Bandung. En un principio 2 continentes, Asia y Oceanía, hoy en día acapara países de los 5 continentes, incluyendo Europa, porque son miembros algunos países de Europa Oriental y son observadores otros también de Europa Oriental. Criterios para la membresía. ¿Qué se necesita para ser aceptado como un país no alineado? Primero, es que no se permite que los países que pertenecen aquí tengan una dependencia hacia otra superpotencia. Esta dependencia puede ser económica, militar o política. Y es ahí donde nuestro país queda fuera.
porque sí tenemos una dependencia económica y hasta política por parte de Estados Unidos. Y por eso somos un miembro observador, no somos un miembro pleno o permanente, porque no cumplimos pues con estos requisitos para ser miembro de esta organización. Estoy en criterios para la membresía. No tener una dependencia hacia alguna superpotencia en el ámbito económico, político o un acuerdo militar. Por cierto, también tenemos acuerdos militares para la lucha en contra del narcotráfico. Eso también nos impediría pertenecer de manera plena en este consorcio o en este grupo. No, para ser parte de los miembros no puedes tener bases militares en tu país de otras naciones. Es decir, si quieres ser parte de este grupo, no puedes en tu territorio poner bases militares los rusos o los norteamericanos. Y la última condición para ser miembro, debes de brindar o comprometerte a brindar un apoyo a todas las naciones participantes en su búsqueda de la independencia nacional. Y debes de enfocarse sobre todo en los países de su región. Es decir, si te aceptan como miembro de los países no alineados, debes de luchar por la soberanía de los países que están cerca de ti, además del tuyo. Ese es un compromiso que se debe de adquirir. Con militarismo, ¿no? Sobre todo en debates en la ONU, es decir, a través de la diplomacia. Como por ejemplo, muchos países se opusieron a la intervención norteamericana en Venezuela hace poco tiempo, ¿no? Donde hubo una amenaza por parte de Donald Trump de hacer incluso una intervención militar. Funciones de este organismo. Vela por asuntos relacionados con pobreza, marginación, migración, asuntos relacionados con la salud, con la política, con el comercio, con el cumplimiento de los derechos humanos. Repito, funciones. Dentro de los asuntos de los países no alineados y de la conferencia de Bandung, que ahora tiene el nombre de NOAL, M-NOAL, como está aquí, que ha cambiado ese nombre, para referirse a movimientos de países no alineados, están dentro de los asuntos pobreza, marginación, migración, salud, política, comercio y cumplimiento de los derechos humanos. Deben entre todos apoyarse para analizar y tratar de sacar adelante estos siete elementos que son las funciones que hace este organismo. ¿Funcionan? En realidad se quedan cortos. Lo que más se llega a hacer es hacer una intervención ante las Naciones Unidas, obtener votos para evitar, por ejemplo, confrontaciones, aunque las verdaderas decisiones lo toman el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero bueno, actualidad, ¿qué ha pasado con estos países hoy en día? Estos países hoy en día tristemente han sido relegados, son países que pertenecen a vean esta imagen, son países que pertenecen a este conglomerado de países del sur global, y decir sur global es mencionar marginación y pobreza. El mundo ahora realmente se ha polarizado, literalmente el término, y el polo sur acapara al conjunto de países pobres, y el polo norte acapara al conjunto de países desarrollados. Nuestro país está ahí como que transitando entre el norte y el sur, y de hecho, geográficamente, sí, nuestro país pertenece a Norteamérica, y hay una línea imaginaria que divide a Centroamérica y que pasa por Veracruz, por el norte de Veracruz. Apuradamente llegamos a ser países de Centroamérica, de Veracruz para abajo, pero la zona norte de Veracruz y de ahí hacia arriba geográficamente pertenecemos a Norteamérica, y genéricamente México pertenece a Norteamérica, aunque la colita del país pues ya pertenece a Centroamérica. Entonces, bueno, eso es una consecuencia, es la actualidad. Se han marginado a los países en el cono sur y se les llama países del sur global. Los países del sur global acaparan al conjunto de países subdesarrollados. Y ya expliqué por qué son subdesarrollados. Tal vez la consecuencia de no aliarse a una potencia o a otra.
o tal vez sea el saqueo indiscriminado que sufrieron todos estos países por los del norte en la época de los imperios, que llegó incluso hasta los confines de la Segunda Guerra Mundial. Otra de las actualidades, hablando de actualidad, es que el actual tercer mundo, pues básicamente se traduce en los países o subdesarrollados o en vías de desarrollo y, en el mejor de los casos, en las potencias emergentes. Repito, esos tres los deben de apuntar. Los países no alineados acaparan prácticamente a los países que no son desarrollados y abarca tres grupos, subgrupos. Países subdesarrollados, los más pobres, países subdesarrollados, el siguiente, un nivel más alto, países en vías de desarrollo, como nuestro país, y por último, potencias emergentes. Estas que están a punto de transitar al primer mundo o que han estado cerca. El caso más actual global, ya no salimos del ámbito mexicano, es China. Es India, que están transitando hacia el desarrollo y están dejando de ser países en vías y convirtiéndose en países desarrollados y llamados a pronto ser parte de las superpotencias. Otro que tal vez es el mejor de todos los ejemplos, que también es parte de esta conferencia de Bandung, es Singapur. Singapur también está llamado a ser la segunda superpotencia en el año 2050 detrás de China. Y ya se están notando las características de ese país hoy en día. Ese tránsito del subdesarrollo a vías de desarrollo y a potencia emergente. Hoy también es una potencia emergente. Entonces, bueno, esa es la actualidad. Tristemente, el no elegir un bando los condenó a ser, a ser países marginados, a ser países subdesarrollados en vías de desarrollo o potencias emergentes, pero no alcanzando el primer mundo o el desarrollo pleno. Acapara a los 120 países, tienen como líder de los países no alineados o a esta organización del movimiento de países no alineados, conocidas con las siglas que ven ahí, MNOAL, NOAL. Tiene como presidencia a Venezuela. Previamente a Venezuela había sido dirigido por Irán y hoy lo dirige Venezuela con Nicolás Maduro. Entonces, bueno, y además las presidencias se van rotando cada determinado tiempo en orden aleatorio. Entonces, bueno, esa es la actualidad de los países no alineados. Y de ahí nos vamos a un video cortito de 3 minutos para cerrar esta idea. Y la idea es que regresemos y analicemos la actividad y podamos contestar lo del libro, así, para que no se lo lleven de tarea. Váyanse, ahorita que estén viendo el video, se van a la actividad del libro que está aquí. 108, 109, y regresando la contestamos rápido. 108, 109. Vemos el video. El video también sirve para contestar justamente lo del libro. Hace 61 años se celebró esa conferencia de Bandung, Indonesia, de la que nació justamente este movimiento de países no alineados. Vamos a conocer entonces algunos aspectos del rol desempeñado por este movimiento. El movimiento de países no alineados está integrado por 120 naciones, pero en su constitución, en la conferencia de Bandung, Indonesia, en 1955, a la cual solo asistió Cuba en representación de América Latina y el Caribe, se fijaron los principios de respeto a la soberanía de los pueblos que promueve el movimiento, que con el tiempo cobró fuerza y atrajo a otros países del continente. El MNOAL, creado en el marco de la Guerra Fría, propiciaba para entonces una política de cooperación autónoma respecto de Estados Unidos y la autodisuelta Unión Soviética. Además de Cuba como Estado fundador, otros países de la región como Chile en 1973, Bolivia en 1979, Colombia y Ecuador en 1983, así como Venezuela en 1989, se han sumado a este movimiento. En la actualidad de los naval de Estados Unidos en Guantánamo, o el fin al injusto bloqueo económico impuesto por el país norteño a la isla caribeña desde hace más de 50 años. El MNOAL ha rechazado la presencia colonizadora de Estados Unidos en Puerto Rico o el legítimo reclamo de Argentina ante el Reino Unido
para recuperar la soberanía sobre las Islas Malvinas. De igual forma, en un comunicado del 15 de marzo de 2015, el MNOAL rechazó la injerencia de Estados Unidos contra Venezuela. 118 gobiernos del mundo, de África, Asia, Oceanía, Europa, América Latina, el Caribe, donde dice el movimiento de países no alineados rechaza la más reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de fecha 2 de febrero de 2015 de expandir las medidas coercitivas unilaterales en contra de Venezuela. Luego de Irán 2012, cuando se efectuó el último encuentro del bloque, ahora Venezuela será sede de la 17ª cumbre en la que asumirá la presidencia pro tempore del bloque, fijando como prioridad que ningún país se imponga sobre otro al tomar decisiones de impacto mundial. Bueno, me puse a revisar el chat mientras estaba el video y bueno, no solamente los comentarios de Alex, que bueno, tienen que ver con los temas, pero parece que no hay ninguna duda al respecto. Nos vamos a lo del libro para que terminando la clase no haya actividad. La primera pregunta, bueno, primero hay una imagen en la página 118, que es una imagen que es un tanto parecida a esta que yo ya había puesto, en donde se identifica plenamente que los países del Cono Sur son países que son los países marginados, son los países de los llamados no alineados, los que están aquí en la pantalla en color verde. Entonces, y luego hacen 3 preguntas que se desprenden o que se deberían de contestar con la clase, con la imagen y un poco con el video. ¿A qué se asemejan y en qué difieren los conceptos que investigaste? Primero, como respuesta, lo voy a mencionar, no estoy dictando, los conceptos que se pide que investiguen, que ya los vimos aquí, no es necesario la investigación, es tercer mundo, países subdesarrollados, países en vías de desarrollo, países no alineados, países del sur global y economías emergentes. Primero, todos pertenecen al conjunto de los países no alineados. Primera respuesta de la A, todos son miembros de los países no alineados. ¿En qué difieren? En que no todos tienen el mismo grado de desarrollo. Por eso hay tercer mundo, por eso hay subdesarrollo, por eso hay en vías de desarrollo y por eso hay emergentes. Respuesta de la B, ¿en qué tipo de país clasificarías a México y por qué? Somos países de los no alineados, somos parte de los países en vías de desarrollo y en algunos momentos hemos tenido la suerte de ser potencias emergentes. C, en tu opinión, ¿qué tanto importa la forma de clasificar y nombrar a los países? Pues permite identificar justamente su grado de desarrollo en relación a las potencias, al primer mundo. Y esas serían las respuestas de la página 109. Entonces, prácticamente no tienen tarea. La actividad del libro, pues, la hicimos aquí en el salón. Entonces, ya están las carpetas ahí para que las puedan subir. Acuérdense que esta semana de exámenes tienen el margen hasta el viernes para que le puedan dedicar tiempo